Y ahora sí, damos paso ya a nuestro compañero Paco Rodríguez con todo el resumen de las noticias del deporte de este fin de semana relativas al fútbol, al balonmano y al plano polideportivo. Buenas tardes, Paco Rodríguez. Efectivamente, Cristóbal, una jornada esta la que hemos vivido recientemente, el último fin de semana, que también habría que catalogar como de especialmente positiva para el deporte antequerano en sus principales y prioritarios frentes. Hay que destacar en un principio el triunfo en casa en el derbi provincial que afrontaba el Antequera Club de Fútbol ante la Unión Deportiva San Pedro. Uno de esos partidos catalogados como de mucho más de 3 puntos, cuando empieza una temporada y cuando estamos hablando de dos equipos que pugnan prácticamente por lo mismo, salvar el pellejo cuando acabe el ejercicio liguero. Fue un partido que, bueno, de inicio se puso francamente bien para las huestes de Vicente Ortiz, que en cuestión de 6 minutos, en los que va del 14 al 20, pues consiguió 2 tantos, 2 goles que a la postre resultaron definitivos, 2 goles de 2 hombres que están en racha, como son Gallego y como es el jugador de Alameda, Óscar. 2 jugadores que en estos momentos, de los 9 goles que lleva a favor el Antequera Club de Fútbol, ellos han anotado entre los dos 8. O sea, un porcentaje realmente revelador de lo que estos dos hombres están significando para el aspecto ofensivo blanquiverde en la presente temporada. Bien, pues con ese 2-0 el Antequera, pues la verdad es que no es que desplegara su mejor fútbol, pero evidentemente sí tenía algo que se llama confianza y que en esto del deporte del balón redondo es fundamental. Sin embargo, pues un tanto que podía haber cambiado por su efecto psicológico el desenlace del partido, y que llegó como consecuencia de un penalti de Acosta al borde del descanso, hizo que el San Pedro se metiera en el choque, llegándose a ese término del primer tiempo con una mínima ventaja antequeranista de 2-1. Y durante muchos minutos en la segunda parte, pues tampoco es que llegara excesivamente y con demasiado peligro la Unión Deportiva San Pedro, pero sí es verdad que Paco Lara, que debutaba por cierto en las filas blanquiverdes en la presente temporada, pues hizo alguna que otra actuación realmente destacable que impidió el tanto del empate. Y afortunadamente, pues bueno, en los últimos 20 minutos llegaron los 2 tantos, llegó la puntilla en favor del cuadro antequeranista y de nuevo como protagonistas los 2 hombres que materializaron los 2 primeros tantos, Gallego y Óscar. Entre los dos, los 4 goles, doblete para cada uno, un Antequera que no solamente sumó esos 3 puntos, sino que lo hizo también goleando a un rival, insistimos, que directo, con el que puede verse las caras en el final de temporada, y con esa ventaja ya de 3 tantos de cara al partido de vuelta, entendemos que es un balance altamente prometedor para el cuadro que dirige Vicente Ortiz. Esto por lo que respecta al fútbol. Por lo que respecta al balonmano, pues las cosas no fueron tan bien. El Meridiano Antequera perdía en su desplazamiento a Baracaldo 35-33, un marcador que lo dice absolutamente todo. Un marcador que es indicio de que el trabajo ofensivo rayó a buena altura por parte de unos y de otros, pero que en defensa ambos equipos dejaron muchísimo que desear. Durante el primer tiempo estuvo mejor asentado el Meridiano, de hecho llegó a gozar de ventajas de hasta 4 goles, que debido a las exclusiones pues quedaron reducidas a un solo tanto al término del primer tiempo, 17-18. El comienzo de la segunda parte podemos decir que fue totalmente definitivo para la suerte de los puntos, porque el equipo antequerano volvió a sufrir alguna que otra sanción disciplinaria por partida doble y consecutiva, lo que hizo posible que el Baracaldo aprovechara esos minutos en los que su rival estaba con hasta 2 hombres menos para adquirir una ventaja de 3-4 goles que supo perfectamente administrar ya hasta el final del choque. 35-33, derrota del conjunto antequerano, es la segunda derrota fuera de casa. Recordemos que al triunfo obtenido en la primera jornada en Santander hubo que unir la derrota en Pontevedra y ahora esta de Baracaldo. El equipo está con 4 puntos y hay que esperar que sobre todo se siga trabajando el aspecto defensivo fuera de casa, porque son demasiados tantos los que viene encajando el cuadro que dirige Eduardo Izquierdo en estas 2 últimas salidas. En lo que respecta al fútbol sala, pues otra gran noticia, porque la UMA Antequera, que venía de conseguir un triunfo histórico en la cancha de todo un clásico, como es el ex Caja Segovia, la semana anterior, pues esta semana recibía en el Fernando Argüelles al líder de la competición, al Hospitalet de Xavi Closas,
que desde luego era un equipo que se lo iba a poner complicado a los antequeranos, que tenían, bueno, pues esa necesidad de conseguir su primer triunfo en casa, y la verdad que el encuentro tuvo dos caras diametralmente opuestas, sobre todo por lo que respecta al tema ofensivo, al balance goleador. La UMA comenzó bien, los primeros minutos del primer tiempo, la verdad es que tuvo el control del encuentro, trató de tú a tú a un rival en teoría superior, tuvo sus ocasiones, pero lo que son las cosas, es un equipo que cuando encaja el primer gol, pues en los minutos siguientes son realmente complicados y difíciles, porque si el equipo no sabe encajar ese tanto, el equipo rival puede aceptar golpes definitivos, que en este caso es lo que pareció que pudo hacer el conjunto de Hospitalet, porque en cuestión de 3 minutos, los que van del 12 al 15, se colocó con un 0-3. Con ese resultado se llegaba al descanso y ni los más optimistas, ni muchísimo menos, podían pensar que el partido iba a dar un vuelco tan drástico en los segundos 20 minutos. Pero en esos segundos 20 minutos apareció la figura del hombre salvador, del que está conduciendo al equipo universitario en esta temporada de una manera realmente espectacular en el balance ofensivo, sin ser precisamente un pivote o un hombre atacante. Nos referimos a Claudio da Silva. Hizo 3 goles en Segovia y también el pasado sábado hizo otro hat-trick. Consiguió 3 dianas, consiguió nivelar el encuentro a falta de 1 minuto y medio, y haciendo un parcial, infringiendo un 3-0 al conjunto catalán, y prácticamente quedando pues 40 segundos, cuando el conjunto de Hospitalet atacaba de 5, o sea, con portero jugador, un balón robado por Claudio da Silva desde su propia área, y viendo desguarnecida la portería rival, pues impulsó suavemente, con la algarabía y con la euforia que supuso ese tanto, y bueno, con la respuesta de ese equipo, que anota y consigue y suma su segunda victoria consecutiva, se coloca con 6 puntos, y sobre todo con esa capacidad de sufrimiento y con esa capacidad de reacción que ha tenido la UMA en estos 2 últimos partidos, porque no tenemos que olvidar que en el encuentro de Segovia pues iba perdiendo 2-0, terminó ganando 3-5, y ante el Hospitalet pues volvió a hacerse ese equipo el duro, tomando desde luego que posesión de lo que eran sus auténticas posibilidades para atacar las no precisamente virtudes, sino los defectos del rival, para encadenar toda esa serie de tantos consecutivos para quedarse al final con una victoria muy importante, que esperemos también suponga el continuar en esos puestos al menos tranquilos de la tabla clasificatoria, pensando ya en el futuro más inmediato. Pues sí, el calendario para esta próxima jornada deportiva nos deja en 3 frentes al Antequera, al Meridiano y a la UMA, entre el sábado y el domingo. Hablando de balonmano, se paraliza esta semana lo que es la competición de la División de Honor Plata, y lo que toma protagonismo es la primera eliminatoria de la Copa Su Majestad el Rey, donde de nuevo el balonmano antequerano va a tomar protagonismo, y lo va a hacer este sábado, recibiendo la visita de todo un equipo también que sabe lo que es manifestar su calidad a través de categorías superiores, como es el balonmano Alcobendas. El equipo de Madrid visita el Fernando Argüelles. Recordemos que son eliminatorias a un solo partido, y que el Meridiano Antequera, si consigue la victoria, pasará a la segunda eliminatoria, que también le corresponderá jugar en casa a un solo encuentro, y con cualquiera de los últimos 8 equipos que la pasada temporada quedaran clasificados en la Liga Asobal, por lo que entendemos que es un partido muy importante este que afrontan los de Eduardo Izquierdo este sábado, sobre todo por ese hecho de continuar vivo en una competición tan atractiva y tan sugestiva como es la Copa Su Majestad el Rey. Eso por lo que se refiere al balonmano. En fútbol, el Antequera Club de Fútbol visita la cancha de los Villares el domingo, también a las 17 horas, un encuentro, entendemos que como era el del pasado domingo ante la Unión Deportiva San Pedro, de más de 3 puntos, porque son rivales que al final de la temporada probablemente estén intentando salvar lo que es el pellejo, salvar la categoría. Ojalá no sea así, el Antequera Club de Fútbol esté en un grupo pues superior de equipos que no tienen que pelear precisamente por ese objetivo. El encuentro, como decimos, es un encuentro importante ante un rival que conoce muy bien Vicente Ortiz y los suyos, porque se enfrentaron la pasada temporada en la primera división andaluza. Un doble encuentro que la pasada temporada terminó en ambos casos con victoria de los Villares, y esperemos que a la tercera vaya la vencida y sea el conjunto antequeranista el que consiga al menos traerse algo positivo para la ciudad del Torcal en ese choque de las 17 horas del domingo.
Y también el fin de semana nos dejará otro encuentro muy interesante, que será el que dispute la UMA Antequera, correspondiente a la Segunda División Nacional de Fútbol Sala, y lo hará en el feudo del Elche. El equipo de Moli viene de conseguir 2 triunfos consecutivos en el terreno, en la pista, en el pabellón Pedro Delgado de Segovia, y la pasada semana también en casa ante el líder, el Hospitalet. El equipo de la UMA pues viene de hacer sendos partidos realmente excelentes y sobre todo con una capacidad de recuperación después de tener resultados en contra increíbles, porque si en Segovia fue capaz de levantar un 2-0 adverso, ante Hospitalet fue capaz de hacerlo, pero con un 0-3 en la primera mitad. Suerte para los equipos antequeranos y ya les contaremos el lunes, cómo no, cómo haya transcurrido esa jornada deportiva para nuestros principales clubes.